La amenaza física mejor conocida en la cultura contemporánea es la violencia física o sexual en contra de las mujeres. Ciertamente, las mujeres y los hombres pueden ser maltratados físicamente o sexualmente, pero la mujer tiende a ser más vulnerable y el blanco más frecuente. Sin duda, la violación sexual deja a las mujeres más vulnerables a temer a la gente. Su experiencia literalmente le grita que la gente es más poderosa que Dios. Después de todo, si Dios es amoroso, ¿por qué no detuvo al opresor? Considera la lógica del libro. Cuando cosas malas ocurren a gente buena. El libro insiste que la tragedia nos fuerza a tomar una decisión. ¿Creemos que Dios es poderoso o es amoroso? El autor no cree que ambas cosas sean posibles. El autor del libro de Job está preparado para renunciar a su creencia de que Dios es todopoderoso. Las cosas malas sí ocurren a la gente buena, pero no es la voluntad de Dios. A Dios le gustaría que la gente recibiera lo que merece en la vida, pero no siempre puede hacer los arreglos para que ocurra así. Cuando el autor del libro de Job se ve forzados a escoger entre un Dios bueno que es totalmente poderoso y un Dios poderoso que no es totalmente bueno, escoge creer en la bondad de Dios. El rabino Kushner dice, es una de dos cosas, o amoroso o poderoso. De cualquier manera, la verdadera gloria de Dios es manchada con tales pensamientos. Dios llega a ser más pequeño en nuestras mentes. Dejamos de temerle apropiadamente. Solo tememos a la gente que parece ser más poderosa que nosotros. Si alguien tenía razón para temer a la gente que parecía más poderosa, esta era Janet. La repetida violencia sexual cometida por su padre y la violencia de su hermano fueron eventos moldeadores en su vida, pero ella estaba trabajando duro para dejar atrás los dolores del pasado. En los últimos meses, Janet ha leído cierto número de libros populares cristianos y seculares sobre autoestima y amor a uno mismo. Todos parecen describirla perfectamente. De hecho, se ha sentido más entendida por estos libros que por su propio marido. También confiesa que estos libros le han ayudado a entenderse a sí misma mejor que lo que la Biblia la ha ayudado en este respecto. Ahora, siempre que tiene un problema en la vida, lo atribuye a sentirse mal consigo misma. Lo que realmente necesito es quererme a mí misma. Me he odiado por tantos años que se siente como una enfermedad. Es entendible tal enfoque en ella misma. Janet se sentía llena de vergüenza y tal repugnancia hacia ella misma puede ser una expresión de la vergüenza. Pero a menos que su introspección sea guiada por la Biblia, las cosas solo empeorarán. Su rumbo presente la está alejando de la gente y está haciendo imposible que ella crezca en el temor del Señor. Por ejemplo, Janet se ha mostrado renuente en ir a la iglesia en los últimos 2 meses. Su hijo de 6 años puede portarse muy inquieto y demandante y a veces ocasiona problemas en la escuela dominical. Su maestra ha sido creativa para encontrar la manera de trabajar con él y ha mejorado ahora que le han asignado un adulto para que esté con él de tiempo completo. Pero la maestra pensó que sería de ayuda si Janet se enterara de lo que estaba pasando. Después de que la maestra le mencionó algunas de las conductas del niño, Janet respondió amablemente, pero por dentro estaba mortificada y enojada. Se sintió apenada porque su hijo fue señalado y tomó los comentarios de la maestra como un ataque personal
a su labor como madre. Ella concluyó: ahora todos piensan que soy una mala madre. Su temor al hombre está creciendo debido a toda su búsqueda de una mejor autoestima. Evade a la maestra de su hijo y ha comenzado a pensar infundadamente que todas las mujeres de la iglesia la están criticando a sus espaldas. Las demás personas, o al menos lo que ella percibe de ellas, la están controlando más y más. En este momento, la razón principal por la que viene a la iglesia es para ver al pastor asistente. Recientemente confesó que está caprichada con él. Él fue amable pastoralmente cuando ella tuvo problemas de salud hace poco, y ahora Janet no puede dejar de pensar en él. No deja de pensar en tener una aventura con él. Tiene fantasías de que se casa con él. Algunas veces santifica su fantasía pensando que se casa con el pastor después de que su esposo muere en un accidente automovilístico. Confesó estos pensamientos a su esposo y él respondió bien. Se sintió herido. No obstante, trató de ser de ayuda en la medida de lo posible. Trató de amarla más. Sin embargo, luchó cuando fue claro que no había nada que pudiera aplacar sus fantasías. Gradualmente comenzó a ver que, aun cuando mostraba amor y gracia hacia su esposa, él no podía cambiar su corazón. Janet había establecido un ídolo en su vida y ahora está controlada por él. ¿Qué está pasando en las relaciones de Janet con sus abusadores? ¿La maestra de escuela dominical y el pastor asistente? ¿Por qué es controlada por ellos de varias maneras? ¿Es el resultado del temor causado por la vergüenza, el rechazo o la amenaza? Examinemos su situación más de cerca. La vergüenza corre profundamente en Janet. Se siente expuesta y mancillada. Piensa que una relación con su padre y su hermano podría ayudar, así que la anhela. Lee la literatura sobre autoestima que describen que el sentimiento de futilidad, la cara secular de la vergüenza, y siente como si la discriminaran. Tiene un reporte negativo sobre su hijo y se siente aún más expuesta e indigna. Todos los días siente como si sus paredes de autoprotección estuvieran siendo derrumbadas. Se siente más y más vulnerable al ser herida por los demás. La vergüenza es tan intensa que piensa en herirse físicamente a sí misma como una manera de distracción momentánea y encontrar alivio. ¿Recuerdas que el temor por la vergüenza puede ser el resultado de nuestro pecado, del pecado de aquellos que nos victimizaron o de ambos? La vergüenza de Janet es el resultado de ambos, y su respuesta a la vergüenza revela un entretejimiento confuso de las dos fuentes en su vida. Janet necesita la claridad sanadora de una perspectiva bíblica, pero hasta el momento no le ha interesado. Un asunto bastante clara en la vida de Janet es su vergüenza por el pecado que es el resultado de su fantasía sexual con el pastor asistente y la manera en la que ha lastimado a su esposo. Ella ha confesado este y otros pecados cientos de veces, pero se sigue sintiendo sucia. Hay razones por las que persiste su sensación de impureza. Primero, hay una parte de Janet que desea mantener esa relación fantasiosa. Para ella, los beneficios sobrepasan las desventajas. Desea seguir sus propios deseos pecaminosos. Le gusta este pecado en vez de odiarlo. Ha llegado a ser una manera cómoda
de lidiar con el pecado de otros, tanto real como percibido. Una segunda razón más sutil por la que Janet no se siente perdonada de su pecado es que confunde la vergüenza por su propio pecado con la vergüenza por el pecado de sus abusadores. Janet realmente cree que es responsable de los pecados de su padre y hermano, y esto ha moldeado esta parte de su vida también. ¿Cómo ayudarías a Janet? La respuesta bíblica a la vergüenza de Janet por su propio pecado es enseñarle el arrepentimiento y el odio al pecado. Janet no es responsable por los pecados de otras personas, pero sí lo es de sus propios pecados. La manera de eliminar la vergüenza asociada con el pecado es admitir el pecado, estar confiando de que Dios perdona el pecado e involucrarse en la lucha en contra del pecado. La vergüenza de Janet por el pecado de sus abusadores es más difícil de resolver. Aunque la vergüenza por su propio pecado es el problema espiritual más profundo de los dos, de muchas maneras es el más fácil de cubrir. Tal tipo de vergüenza, como hemos visto, puede ser cubierta a través de la confesión del pecado, el arrepentimiento y la fe en la obra consumada de Jesús. La vergüenza por la victimización puede ser más terca. La confesión de pecado no puede liberarla porque la víctima no es la parte culpable, pero ese hecho no detiene a las personas. Ellos dicen, si pudiera confesar mi pecado de una mejor manera, entonces podría sentirme limpio. En su esfuerzo de sentirse limpias o cubiertas, algunas víctimas han recurrido a castigarse como si las obras de penitencia pudieran limpiar y cubrir milagrosamente. Tratan de resolver las cosas con Dios cortando sus cuerpos, estando deprimidos sin esperanza, arruinando su matrimonio para que obtengan lo que piensan que merecen, o practicando algunas formas idiosincráticas de repugnarse uno mismo. Por supuesto, la penitencia nunca cubre o limpia, pero ya sea por ignorancia o por incredulidad, muchas víctimas se sienten sospechosas de otras obsesiones y regresan a la penitencia una y otra vez. Hay algo de esto en el caso de Janet. Como resultado de haber sido objeto de pecado de padre y hermano, ella siente como si hubiera estado desnuda toda su vida. Siempre se siente sucia y mancillada. No importa lo que haga, de todas maneras se siente sucia. Su única explicación es que ella debió haber causado que su padre y su hermano pecaran en su contra. Debe haber sido su culpa. Ella debe haberlos seducido de alguna manera. En la fantasía seductora con el pastor, Janet dice, esto es lo que soy. Soy una persona seductora que arruina vidas. También piensa que es una persona tan vil que no merece bendiciones tales como un buen marido. Ella merece estar divorciada de él. Luego podrá casarse con alguien que pueda ser una mejor esposa. No puede tener una aventura real, pero quizás sus fantasías le darán a su esposo el motivo que necesita para dejarla. ¿No es una manera loca de pensar? Es pensamiento no bíblico que ha sido intensificado por su pasado. Siendo más específico, es un pensamiento pecaminoso porque su interpretación del pasado está usurpando el lugar de la interpretación de Dios, pero también es pensamiento que puede ser cambiado con una estructura bíblica clara.
La estructura bíblica comienza trayendo la claridad piadosa a la experiencia de la vergüenza. La vergüenza es algo que nos hacemos y algo que nos hacen. Ahora es el tiempo para que Janet distinga entre las dos formas. Quizás Janet pueda leer los ejemplos de vergüenza por victimización en la escritura, historias tales como Dina, Génesis capítulo 35:5, ejemplos de las leyes levíticas, lo podemos leer en Levítico capítulo 11:24, y la profanación del templo por la presencia de un hombre inmundo, y lo podemos leer en Salmo 79. El ejemplo más claro es Jesús mismo. Él fue sentenciado a muerte en la manera más vergonzosa posible, desnudo y en una cruz. Sintió vergüenza, pero era inocente. Sufrió la vergüenza que los demás pusieron sobre él. Este es aquel en quien Janet debe fijar sus ojos. Lo podemos leer en Hebreos capítulo 12:2. Luego, en vez de enfocarse en sus esfuerzos personales de pagarle a Dios por un pecado que no es suyo, puede enfocar su atención en ella misma, en quién es Dios y qué dice Él. ¿Cuál es la respuesta de Dios a las víctimas que han confiado en Él? Primero, Él entiende su vergüenza. Este entendimiento no es un frío conocimiento intelectual. Dios realmente se duele por la victimización de sus hijos y está haciendo algo al respecto. Puede ser que no veamos las obras celestiales y Janet puede ser que no las vea con respecto a su victimización durante su vida, pero sabemos que por fe que Dios no abandona a aquellos que han sido víctimas. Y lo le podemos leer en Salmos capítulo 22. Dios extiende su compasión y su brazo poderoso libertador para alejar la vergüenza. Jesús experimentó la vergüenza y llevó nuestra vergüenza sobre él, de tal manera que la vergüenza ya no nos define. De hecho, por gracia, a través de la fe, ya no es parte de nosotros. Luego, en un acto que parece inconcebible, Dios da un paso más. Se casa y exalta a aquellos que antes fueron avergonzados. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y su Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Lo podemos leer en Isaías capítulo 55, 4 y 5. ¿Son estas palabras de esperanza y gozo para Janet? Probablemente no de inmediato. El pensamiento de estar casada con el Altísimo puede ser más aterrador que maravilloso para ella. Es probable que si tiene algún tipo de temor evidente al Señor, es un terror que busca evadir a Dios en vez de una reverencia, en vez de ser una reverencia robusta. Será difícil para ella creer lo extensa que es la gracia de Dios. Constantemente se verá a sí misma y a su sentimiento de indignidad e inmundicia y tratará de esconderse del santo Dios. Pero ella debe creer. Debe creer en las palabras de Cristo más de lo que cree cualquier otra cosa. Debe seguir el principio. Por cada mirada a mí misma, debo dar 10 miradas a Jesús.
Debe meditar en esas promesas amorosas emanadas de la boca de Dios. Si piensa que ella está más allá de la gracia, debe ser corregida. Tal pensamiento está basado en la suposición no bíblica de que nuestras obras pueden mantenernos alejados de Dios o acercarnos a Él. En una negación de la gracia, sugiere que hay algunos actos rectos que ella puede hacer para encontrar a Dios a la mitad del camino. Sin embargo, esto nada tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio solo está disponible para las personas que saben que son inmundas. El temor de Janet a ser expuesta, o sea, vergüenza, está junto a su temor a ser atacada o amenazada. Al crecer en un hogar en el que había ataques sexuales impredecibles, Janet aprendió a estar siempre a la defensiva. Siempre sintió como si una catástrofe fuera a ocurrir. Sentía como si siempre estaba a la vuelta de la esquina. Se sentía pequeña y sentía como si viviera entre personas que eran muy poderosas. Tenía una clara profesión de fe, pero estaba ausente en su vida en el proceso cotidiano de confianza en el amor y el poder de la mano de Dios. Cuando la gente es grande, Dios será pequeño. Uno pudiera pensar que en un estudio extenso del poder soberano de Dios podría ayudar a Janet a lidiar con este aspecto particular de su temor al hombre. Sin embargo, las imágenes de un Dios soberano no hablarán profundamente a su temor a ser atacada. Janet necesitaba saber que este Dios soberano es bueno. Existe la posibilidad de que ella crea que Dios reina sobre todas las cosas, pero que su amor hacia ella es pequeño. Ha sucumbido ante la sugerencia de Satanás de que Dios realmente no está con sus hijos. Solamente la meditación persistente en la cruz de Cristo es suficiente para alejar este temor. Luego, ella sabrá que no hay una persona capaz de torcer los buenos propósitos de Dios para su vida. Con otras personas tan grandes en su vida, Janet muy probablemente se sentiría muy sensible al rechazo. Y ciertamente eso pasó. Si había una taza de amor con rajadura buscando ser llenada con aceptación, era ella. Sentía como si necesitara la afirmación y alabanza constantes por parte de su esposo. Necesitaba que su hermano y su padre le dieran la relación que nunca tuvo con ellos. Necesitaba ser entendida y resistió el haber obtenido eso de unos libros en vez de las mujeres en la iglesia. Necesitaba ser percibida como una buena madre y necesitaba cercanía de otros hombres, pero estas cosas nunca la llenaron. Siempre estaba en búsqueda de más. Por favor, entendamos que cualquier persona que ha pasado a través de la experiencia de Janet experimentará cierto sentimiento de vacío. La pérdida de buenas relaciones con los miembros de la familia es dolorosa y el deseo de tener buenas relaciones es fuerte. No es este el deseo lo que construye el temor al hombre. Es cuando el deseo es elevado al nivel de la demanda de tal manera que hay personas que son ídolos evidentes en nuestras vidas. Cuando los deseos se convierten en demandas, estamos más preocupados por nuestros deseos que por la gloria de Dios. En el caso de Janet, el deseo se ha convertido en una demanda que se siente como una necesidad. No cree que Dios sea fiable
para confiarle su vida y por eso se ha vuelto a otras personas para encontrar seguridad. La salida es confesar que ha estado ocupada necesitando a otras personas para lograr sus propósitos faltos de fe. En vez de esto, ella puede empeñarse en amar a los demás en el amor y seguridad que goza en Cristo, con el deseo de glorificarle. Luego, en vez de confinarse a sí misma exclusivamente como necesitada, puede practicar una de las formas dominantes que Dios nos da. Somos siervos del Dios Altísimo, que nos ha llamado a amar más que a necesitar. Suena como que estoy siendo muy duro con Janet. Espero que no. La historia del Antiguo Testamento es una en la que Dios condena la injusticia y la opresión. Él está lleno de compasión por la víctima. La mitad de los salmos meditan sobre este tema. Así que todo el consejo que se le dé a Janet debe estar lleno de compasión por ella y enojo por las injusticias que sufrió. De otra manera, no será un consejo bíblico. ¿Suena como que estoy disculpando el pecado de Janet? Espero que no. Aunque reconocemos que su historia es trágica, no significa que vamos a ignorar el pecado en la vida de Janet. Hacerlo significaría que su problema de victimización es más profundo que su problema de pecado. Y la verdad es que no hay nada más profundo que nuestra propia pecaminosidad. También el ignorar el pecado de Janet sería victimizarla aún más. Sería evitar que ella conociera la verdadera libertad de la culpa, el gozo del perdón y la grandeza del amor de Dios. El problema con muchos libros cristianos sobre la victimización es que nunca realmente nos llevan fuera de nosotros mismos para confiar solamente en Cristo. En vez de esto, parecen dejarnos atrapados en el dolor. No obstante, el punto de vista cristiano sobre la victimización es teocéntrico constantemente y ha sido la meta en la consejería de Janet. La dirección bíblica comienza escuchando acerca de la gran compasión de Dios. Luego procede a examinar nuestros propios corazones para que podamos crecer en la obediencia a Cristo. Y termina con la confianza en que nuestro Dios es el Todopoderoso, Dios quien es justo y amoroso. ¿Puede una historia de victimización intensificar nuestra inclinación a temer a la gente? No hay duda de que puede hacer que algunas personas sean más susceptibles, pero tal historia no puede forzarnos a temer al hombre. Tampoco puede prevenir que dejemos atrás ese temor. En Jeremías 17 es el texto bíblico clásico acerca del temor al hombre. Reduce las decisiones de la vida a dos opciones. ¿Vas a confiar en el hombre o vas a confiar en el Señor? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carno por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Lo podemos leer en Jeremías capítulo 17 del versículo 5 al 8. El Antiguo Testamento indica que estamos en encrucijada entre temer a otros o temer a Dios. El camino que lleva al temor al hombre puede ser expresado en términos de favoritismo, esperar que los demás piensen bien de nosotros, temer ser expuestos por ellos o estar abrumados por su poder físico percibido. Cuando estos temores no son combatidos con el temor al hombre, las consecuencias pueden ser devastadoras. Pero cuando Dios tiene su lugar correcto en nuestras vidas, las ataduras del pasado pueden ser rotas. Ahora considera meditar en otra sección de la Escritura. Cuando Jesús envió a sus discípulos a llamar a otros para entrar al reino, les recordó que encontrarían cierto número de problemas. La gente los rechazaría, los llevarían ante las cortes y su ministerio sería un factor de división, por lo que enojaría a más personas. En otras palabras, los discípulos serían tentados a temer a la gente. Como resultado, Jesús los envió diciendo: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». Y lo podemos leer en Mateo capítulo 10, versículo 28. La exhortación de Jesús hablaba específicamente de temor al daño físico, similar al que enfrentó Abraham, pero está considerado el peor de los casos, la muerte, y está haciendo que aún la amenaza de muerte no debe causar que los discípulos teman a la gente. Si tal amenaza tan severa puede ser contrarrestada con el temor al Señor, entonces las amenazas como a ser rechazado no serán dardos letales. No olvides que los discípulos eran como nosotros, querían que la gente los quiera. Por lo tanto, los amigos y los demás dentro de Israel podían ser tan peligrosos como los enemigos que querían matarlos. Piensa en la exhortación de Jesús: «Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno». ¿Puedes sentir su fuerza liberadora? Hay algo con respecto al poder de Dios, y ni siquiera se diga de la idea del infierno, que corta la dolorosa introspección asociada con el temor a los demás. Y con esto hemos finalizado el capítulo 4 del libro Cuando la gente es más grande y Dios es pequeño. En el capítulo 5 hablaremos: el mundo quiere que le tema a la gente. Así que no te lo pierdas. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos que estaré compartiendo una vez por semana sobre este libro. Que el amor y la gracia de Dios sea más abundante contigo, con tu familia, y sea de mucha edificación para tu vida. Que tu temor ante el Señor crezca y ya no tengas temor hacia el hombre. Bendiciones.